Saludos amigos y amigas, hermanos en la fe, sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio con el resumen y reflexiones de la Escuela Sabática. Como siempre vamos a contar con la presencia de nuestro hermano Marco Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido Marco. Un saludo queridos amigos, hermanos en la fe. Es una alegría más poder compartir con ustedes las palabras de Dios que tanto necesitamos en nuestra vida. Queremos animarles también a que se puedan quedar al final de este video y puedan compartir también este resumen y reflexión de la escuela sabática a todos sus amigos. La lección de esta semana nos va a hablar acerca de las controversias. Jesús tenía mucho conflicto con los líderes religiosos por esos cambios que estaba, por su misma presencia, empezando a implementar en lo que era la religión. Y el libro de Marcos nos va a ir hablando de esas controversias con los líderes religiosos. Nuestra lección nos está hablando acerca de eso, controversias en Jerusalén. Vamos a ver, la lección nos va a mostrar 5 controversias respecto a lo que nos va a hablar Marco. Nos va a hablar en primer lugar de la entrada triunfal de Jesús en un pollino. 500 años antes ya Zacarías había profetizado esta entrada. Y vamos a ver cómo Jesús va cumpliendo esto. Y él mismo hace que uno de sus discípulos o 2 de sus discípulos vayan y busquen a este burrito, a este pollino. Marcos capítulo 11, versículo 2 dice: Y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ahí vemos, ¿no? Esto vamos viendo cómo es el cumplimiento de la profecía misma. ¿Qué puede ser llamativo en esta entrada triunfal, Marco? Al fin encontramos, ¿no?, el por qué Jesús, en un momento, capítulos antes, Marcos relata que Jesús impedía muchas veces que no digan todavía que el Mesías estaba cerca o que estaba, ¿verdad? En esta situación, por la profecía misma, Jesús pide un burrito para montar, y esto me llama la atención porque él podía pedir un caballo, podía pedir otra cosa, pero esto demuestra la humildad de Jesús, ¿sí? Montando este burrito. Y cuando él iba entrando a Jerusalén montado en este burrito, pues en ese entonces celebraban la Pascua. Había muchas personas, sumando con los extranjeros más. Dice que todos los recibían bien, ponían mantos sobre el camino, ponían hojas, ¿verdad? Entonces esto representa a la realeza que le corresponde a Jesús, y también porque el tiempo del silencio que había llegado el Mesías había terminado. Todos tenían que ver esa entrada triunfante. Cuando Jesús recomendaba en todos los milagros que hacía que no hablaran a nadie, justamente era para ir preparando lo que iba a suceder en adelante. Lo llamativo vamos a ver enseguida también como el pueblo, si bien los discípulos ya habían estado preparados para esto, Jesús los había ido preparando, les había ido mostrando lo que iba a suceder, cómo iba él a pasar ese sufrimiento y todo aquello. Y el pueblo en general no entendía, no estaban informados acerca de aquello. Así que cuando entra Jesús, ellos gritaban Hosana, Hosana, que quiere decir salva ahora, que luego ha sido traducido como gloria a Dios, el sentido que se le ha ido dando. Es decir, la gente estaba esperando un Mesías, como siempre, esperando la liberación de la opresión romana, y a partir de aquello pues estaban con ese deseo grande de que el Mesías se iba a instalar. Obviamente muchos se chasquearon debido a que no fue de acuerdo a su expectativa. Otro de los relatos que nos va a ir mostrando la lección sobre la maldición de la higuera. Marcos capítulo 11, desde el versículo 13 dice: Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice que en la mañana, mientras venía de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús sintió hambre y se acercó a esta higuera.
Obviamente en todos los relatos que vamos a ver tienen un doble sentido, la ilustración y la aplicación. Cuando estamos viendo aquí en la maldición de la higuera estéril que no daba fruto, la aplicación también tiene que ver con el pueblo de Dios, es decir, con los líderes que habían estado liderando el pueblo de Dios. Vamos a ver otro de los relatos que nos va a decir que es muy importante de tomar en cuenta. Enseguida vamos a ampliar un poco más acerca de esta higuera, pero nos está hablando acerca de los mercaderes de la fe. La purificación del templo, Marcos 11, versículo 17, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Jesús llega al templo y lo primero que ve es todo un negocio, ¿verdad? En el atrio, en el patio. Y lo primero que hace Jesús, pues, es desalojar a todos los vendedores porque en sí se estaba perdiendo la esencia de lo que representaba el Evangelio, lo que representaba el templo de Dios. Así que es un paralelismo también con lo que estaba pasando, ¿sí? Los líderes religiosos en base a la función también como simbolizaba, como hablábamos acerca de la higuera, ¿verdad? La higuera es secada por Jesús porque no estaba dando frutos y en algún momento si Jesús empieza a purificar el templo de todo este negocio, era porque los líderes que estaban a cargo en el templo no estaban cumpliendo la función de la voluntad de Dios. Es decir, el mismo pueblo de Dios había perdido de vista por las tradiciones, por las costumbres y por esa corrupción que se estaba dando dentro del mismo templo, donde los líderes religiosos recibían un porcentaje de los negocios de las personas que estaban establecidas, de los mercaderes. La aplicación de ese tiempo podemos ver que la religión siempre ha sido una cueva de ladrones para quienes han querido aprovecharse. Por eso que hay miles de religiones donde simplemente están bajo los ritos, las formas y han dejado de lado a Jesús. Hace 2000 años atrás Jesús tuvo que expulsar a los mercaderes de la fe. En este tiempo hay muchos mercaderes de la fe que están engañando, estafando y lucrando con la religión. Entonces, esto también es profético. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Llama la atención cuando dice mi casa es templo de oración, o sea, no es un lugar para mercadería. Pero hoy, en el tiempo del fin, podemos ver que esto se ha ampliado mucho más. Hay diferentes tipos de religiones, grandes pastores y personajes que se aprovechan de lo que es la religión, de lo que es Jesús, y han hecho que la religión sea una mezcla de ritos, de costumbres, una mezcla de un circo en realidad de lo que se ve hoy con lo que es la religión. Podría eso tal vez llegarnos a nosotros también como iglesia, porque esto es una amonestación, una reprensión para el pueblo de Dios.